tubitos nuevos que habían ahí, que le pusieron unos tubos que las administraciones pasadas lo habían solicitado. No, lo habían comprado y estaban en la aduana y no se habían ocupado de sacarlo tampoco. No se habían ocupado de sacarlo. Entonces lo sacaron, supuestamente ya eran nuevos, pero tanto tiempo ahí guardado, es posible que ya hayan tenido problemas de oxidación y cosas ahí en el muelle, y de temperatura y de la humedad y las cosas. Es posible que no estuvieran tan buenos. Entonces, pero según lo que tengo informe fue que esos tubos, en vez de ponérselos todos a una sola caldera, buscar todos los mejores tubos y ponérselos a una sola caldera para garantizar una caldera, lo que hicieron fue que lo distribuyeron entre las dos calderas. Pero imagínate, esas calderas con tubos viejos, y tú le pones tubos nuevos, los viejos comienzan a coger más presión que los nuevos, y comienzan a fallar, comienzan a escapar, y donde están débiles por la oxidación, pues se van pinchando. Entonces resulta que no tienen ni una ni la otra. Pero como ellos son científicos y han descubierto la magia de las nuevas reparaciones del ingenio, y tal vez Bulgo allí en su oficina, no, distribúyanselo a toda la caldera, imagínate. Bulgo mandando allá. A mí me puso un video un amigo, haciéndome una historia de que en la Revolución Cubana, Fidel Castro, poniéndome un ejemplo, una comparación de cómo lo ha hecho Burgos, que no sabe de caña, y cómo lo hizo Fidel Castro en esa época, que ya salió de la loma, de la guerra, de ametralladora, cañón y esas cosas, y dijo, vamos a hacer la zafra de los 10 millones de toneladas de caña. Y dijo que no sabía cómo estaban los ingenios ni cómo estaba nada. Cuba había salido de una guerra de guerrilla. Imagínate, en esas guerras de guerrilla sus ingenios no podían estar en condiciones. Estaban en condiciones de trabajar a toda capacidad y tener todas esas cosas. El caso fue que él dijo en sus delirios políticos, dijo que iba a hacer una zafra de 10 millones de toneladas de caña, de azúcar. Y paró las escuelas, todo el país entero salió, lo llevaron al campo a cortar caña. Y compraron máquinas y de todo, y máquinas que no las sabían utilizar, y todas esas cosas. El caso fue que lo que hizo Fidel en esa época fue una especie de la revolución cultural que hizo Mao Zedong en China. Hizo lo mismo, cerró todo y mandó a toda la gente para el campo. Bueno, pero estamos con relación a lo que ha hecho Burgos, y la comparación viene de cómo un líder, bueno, él no se puede comparar con Fidel Castro jamás en la vida, pero la idea es que Fidel no sabía en ese momento de caña. Él era un médico, guerrillero, político, y hicieron unas inversiones extraordinarias que no debían de hacerse, y hizo 8 millones de toneladas de azúcar, pero los gastos fueron mucho superiores. Pero este no, este es peor. Este científico es peor, porque por lo menos Fidel invirtió mucho más, pero produjo 8 millones de toneladas de azúcar en esa época, que pudo compensar un poco o amortiguar las pérdidas. Pero este científico no podía hacer azúcar con los inventos que ha hecho. Entonces, perdón, ahí entra. Y ahí no hay unos hombres que son los que tenían el nombre hecho, que eran los que más sabían de azúcar, Jiménez y Catano. ¿Y qué pasa con bueno, eso se llama, tú tienes que referirte al feo. Milito? No, el felito es el malo. El feo es Catano. Entonces, y el bueno será Medina, porque hay que ponerle un nombre.
Pero en la película saben quién era el bueno. Pero en la película tú sabes quién era el bueno, era el más criminal de todito. De los tres. Hay uno feo, había uno feo, uno malo y el bueno, pero el bueno era el más criminal de todos. Bueno, esperamos que no. Si tú haces un resumen de la molienda del ingenio, ese ingenio no está para dar, ese ingenio lo que está para mantenimiento, ¿qué compara que ese ingenio no murió? No. Fue que no lo repararon bien tampoco en la zafra pasada. No anunciaron que ese ingenio requiere de no de una reparación, de una reconstrucción, que es algo mucho más profundo. Porque son 5 años inventando, y 5 años inventando, y sin reparar, y sin cambiar piezas, sin cambiar nada, sin cambiar tuberías. Los tubos están todavía tienen 3 zafras sin el tubo, a base de energía comprada. Y un ingenio que tenga que comprar toda su energía al costo que está, con un consumo que tiene el ingenio, eso solamente lo quiebra. Solamente la energía lo quiebra. Si el ingenio, vamos a suponer que esté en mano privada y que el ingenio y que no tenga energía, que tengan que comprar energía, eso solamente lo lleva a la quiebra, la compra de energía. Por eso que esos ingenios están diseñados para que sean autosuficientes en generación de energía. Por eso tú ves que... Y energía limpia. Por eso tú ves, tú te puedes hacer la pregunta, pero ve acá, y en el 1800... En el 1800, ¿cuándo fue que instalaron a Polonia? 1887. En 1887, donde no había ni plantas eléctricas por ningún lado. Y esos ingenios dentro de estas montañas trabajando y haciendo azúcar, sin energía eléctrica. ¿Por qué era? Porque estaban diseñados para ser autosuficientes en generación de energía eléctrica, para poder operar esos ingenios dentro de estas montañas que había en esa época. Como la isla ya estaba llena de montañas, la isla hubo que desmontarla completo. Eso fue un crimen. ¿Por qué trajeron por qué los gringos trajeron la industria azucarera a estas islas? Fue para no desmontar, porque necesitaban mucho azúcar y no querían desmontar su país. O sea, desmontarlo, no me refiero a apiarlo, sino de deforestarlo. Entonces, para no deforestar su país, los Estados Unidos, pues entonces usaron estas islas que eran inmensos bosques vírgenes. Entonces vinieron a estas islas, la deforestaron totalmente y instalaron los ingenios ahí. Es por eso que esos ingenios tienen, no era porque ellos no tenían terreno para montar esos ingenios allá y hacer azúcar allá. No, vamos a ver esas islitas que están por ahí. Aquí está Cuba, República Dominicana, Haití, que son las más grandes. Vamos a producir azúcar y vamos a desmontar a deforestar esas islas y vamos a hacer azúcar allá. Entonces, por eso viene el azúcar, por eso vienen todos los ingenios, una de las razones, y por eso es que tú ves que introdujeron esta industria de manera forzosa, porque cuando estaban tratando de venir, pues hubo una resistencia y esa resistencia eran los políticos de esa época, y para poder instalar los ingenios tuvieron que, cuando los políticos dominicanos nacionales comenzaron a hacerle resistencia a las instalaciones de los ingenios, tuvieron que quitarle las tierras a los campesinos, a los que las tenían. Entonces esa gente comenzaron, como la población estaba en el campo, y toda la población que había era en el campo, en el pueblo no había población, muy mínima. Los pueblos eran 3 calles, 4 calles. Aquí en San Pedro Macorís, ¿qué es lo que era? Las 3 calles, esa calle. Las 3 calles, la Aurora, y las 3 calles que habían ahí, ese era San Pedro Macorís. Y después comenzaron a ampliarlo por el parque, por esas cosas, y se llenar toda esa zona ahí. Entonces, la gente estaba en los campos. Y en los ingenios, cuando lo instalaron, que hicieron los batalles, las casas y las cosas, y comenzaron a concentrar los trabajadores ahí. Ahí comienza la urbanización. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los americanos? ¿Qué hicieron los campesinos aquí? Que se sublevaron,
a machete contra los, y con escopetica vieja y cosas, contra los americanos que entraron y tuvieron, para los norteamericanos poder instalar los ingenios, y escúchame que haga eso, haga ese recuento, tuvieron que meter el ejército de los marines norteamericanos, eso fue ya en el 16. Ya fueron derrotados. Pero entonces, ¿qué se inventaron para poder combatir a los nacionales? Les llamaron guerrilleros, gavilleros. Gavillero, un término de gente delincuente, Efectivo. pero no eran gavilleros nada. Eran revolucionarios, propietarios de tierra que se la estaban quitando la mala y le hicieron resistencia. Y para poder instalar los ingenios tuvieron que meter el ejército. Porque había una guerra mundial y necesitaban el azúcar para hacer pólvora, para hacer cosas. Y necesitaban el azúcar, urgentemente, había que meterla. Entonces lo hicieron con el ejército. Entonces, de ahí viene. Pero está bien, ese no es el tema de nosotros, ok. Pero es bueno hacer sí, explicarle Estás en competencia con el señor Burgos, que ahora se ha dedicado a ser historiador también. El historiador de caña. Claro, ya no recuerda, Él sabe de caña. como dicen ahora en el argot popular, el huevo que pusieron con el tema de la fecha de la inauguración del Ingenio Porvenir. Pero, no obstante eso, él ha pagado 2 conferencias magistrales con intelectuales, sí, como el doctor Ricardo Nieves, donde Iván, dio una charla de ética, una conferencia sobre la ética y la moralidad. Que le dio Y después Ricardo Nieves, sí, él la pagó, y después Ricardo Nieves salió denunciándolo. Que no le pagó. Bueno, que no cumple. Que no cumple, dando charlas de moral y ética cuando usted no tiene, ni tiene moral ni tiene ética. Y después entonces pagó otra charla con Iván Gatón. Y un intelectual de intelectuales, porque para mí son dos, ni Nieve también, pero es un intelectual. pero Iván Gatón es un historiador fino, entonces, de los mejores historiadores que hay en este país. Donde en esa segunda charla también vi ahí que también por debajo de la mesa también invitaron a algunos productores de caña que dicen llamarse colonos, que fueron ahí a esa. Esos son los que tienen, esos son los que tienen tierra tercera. No, esos son los que son empleados. Okay. Esos son los que son empleados. No, porque decir que tienen tierra del CEA, porque hasta a mí me tildaron, pero que vayan a ver que esa tierra del CEA están en un decreto del 1994. Pero hay gente que se pusieron guapitos, como tú dijiste eso aquí. No, y es que yo dije muchas cosas porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. Ah, no. La Entonces, gente, mira, la esas gente tierras, esos tierras oye, lo tiene mi la papá, gente le que gusta, todo el mundo lo sabe, que no es un secreto, es por un derecho. Mira, a la gente le gusta hacer su vagabundería. Es por un derecho. Ahora aquí todos sabemos quién tiene tierra y quién no tiene. Ahora el que le sirve el sombrero que se lo ponga, de lo que yo dije, ya. Que se lo ponga porque yo lo dije responsablemente y lo mantengo. Mira, aquí hay gente que le gustan hacer su vagabundería. Primero creen como que nadie lo sabe y después no quiere que lo digan. No, pero también que quiero recordar algo memorable. Y después no quiere que lo digan. Eso es lo grande de los políticos. No quiere que lo digan, sí. Y hasta han amenazado. Y no. Quiero recordar algo. Quiero recordar una fecha ya histórica en San Pedro de Macorís. Una fecha que ha estado manchada, una fecha que está pintada de rojo en la historia por un tema que debe ser bonito, el Día del Amor y la Amistad, pero es una fecha que se ha visto manchada en 2 grandes ocasiones, una vez en Estados Unidos y una vez aquí en la República Dominicana, por la muerte de los periodistas, por un tema relacionado con el Consejo Estatal del Azúcar, por los abusos cometidos en ese momento, que ahora es lo mismo que tenemos 3 años diciéndolo aquí y vociferándolo aquí, con datos,
Hemos estado esperando las demandas, hemos estado esperando, ahora estamos esperando las amenazas que se materialicen. Si hay uno que no tiene miedo de lo que dice, yo me consta que Enrique tampoco tiene miedo, Marco tampoco tiene miedo, Rubén no tiene miedo, el presidente de FEDOCA no tiene miedo. Ahora en la federación sí hay gente con miedo, porque en la federación se resolutó para asumir este programa, para callarlo. No, el programa, se resolutó para que una comisión en la cual yo soy miembro, saliéramos como vocero a la prensa nacional, escrita, radial y televisiva, y hasta por redes sociales a denunciar lo que estaba pasando. Ayer fui emplazado por dos personas, dos colonos, a los cuales les debo mucho respeto. Y fui emplazado por esas dos personas, y yo simplemente les respondí, bueno, pero recuerden que cuando se tomó que asumimos esta posición, porque se hizo una resolución, y todavía no se ha resolutado ni en FEDOCA, ni en ninguna de las asociaciones, para que volvamos a la posición anterior, a la posición genuflexa y sumixa, a entregarnos a una persona que ojo, quiero que escuchen bien, porque la semana pasada dije que es verdad, el señor director Rafael Burgos Gómez no me merece ninguna confianza porque ha faltado muchas veces a sus palabras. No me merece confianza, a lo que le llevan pedacitos del programa, a lo que llevan recortes de noticias para congraciarse. Recuerden que también el programa también se le pasa completo directamente, la comunicación es libre, ¿verdad? Y por los mecanismos a los que ellos llegan, también nosotros tenemos acceso a que también aquí, lo que se dice aquí responsablemente, le llegue a Rafael Burgos Gómez y le llegue a quien sea. Responsablemente, yo, Juan Pablo Ortiz, lo digo, no, chismes son lo que hacen la gente que hablan por la espalda, son los que hablan a escondidas, no, aquí se hacen denuncias responsables, de las cuales los que dicen que hacemos chisme, que hablamos de chisme, nunca han venido a refutar, nunca han venido con datos, a refutar aquí nada de lo que se ha dicho. Entonces, yo responsablemente lo digo. Vuelvo a recalcar la fecha del 14 de febrero en San Pedro de Macorís, es una fecha histórica. Y recordar que el miedo lo enterraron con la tiranía de Trujillo en este país. Quedaron vestigios, los 12 años fueron terroríficos, con la banda La Colorada y otros tantos. Pero vamos y otros tantos. Un poquito sobre... Pero la encomienda que yo personalmente tengo, que yo me he propuesto y que yo he asumido, que es defender el derecho de los productores de caña, de los colonos azucareros dominicanos, solamente la federación, solamente el pleno de mi asociación y de las demás asociaciones es quien tiene el derecho de callarme y es quien tiene el derecho de decirme. Me extraña que aquí yo lo único que he hecho es defender el derecho de los productores, el derecho de los dueños de tractores que le tienen una deuda de hace 3 años ya, el derecho de los camioneros que le tienen una deuda de también 2 años y algo, el derecho de los empleados, de los ex empleados del CEA, que lo conozco bastante bien a la gran mayoría, he convivido con ellos con esa señora, doña Xiomara, la conozco desde principios de los 90, cuando yo iba a la federación, a la gerencia agrícola, al CEA, donde que ella fue la secretaria de la gerencia en varias ocasiones, fue secretaria de la dirección ejecutiva de varios directores.
y conozco bien, bastante bien. Le tocó atenderme en varios departamentos, ya yo como suplidor, trabajando en empresas suplidoras. Y la conozco bastante bien, conozco de su trabajo, de su eficiencia, de su educación, de su cordialidad recibiendo a la gente sin distinción de personas. Entonces, eso es lo que yo vengo aquí a defender, a llamar la atención de las supuestas reparaciones. Si con esa millonada que dicen que han gastado y no se ven los resultados. Entonces, solamente la federación es la que tiene la autoridad para callarme esta boca. Ahora, miedo. Nadie puede callarme, nadie tiene el poder de poder infringir miedo hacia mi persona. Yo, aquí todos me conocen, yo siempre ando solo, yo siempre soy el mismo, pero miedo no puede infringirme nadie, lo digo yo responsablemente. Todo lo que he dicho en este y otros programas, soy el único responsable. Ahora, que vengan a desmentirme aquí y en cualquier escenario. Bueno, como te decía, que las gente, empleados, políticos y que se disponen, que se arriesgan a hacer las cosas incorrectas y que no hacen las cosas bien, no les gusta. Primero, piensan que nadie lo sabe. Segundo, se ponen guapitos cuando tú lo dices. Cuando se dice. Claro que la cosa hay que decirla con pruebas y cosas. Pero yo pienso que eso que tú dijiste no era motivo para que te mandaran amenaza a través de Rubén López. No solo de Rubén López, es bueno aclarar. Lo han dicho a través de otra gente. No. Te han mandado con otra gente. Mira, a mí no me han llegado esos mandaditos. Primera vez que me llegan esos mandaditos. No me han mandado directamente mandado. Sí. Ahora lo han dicho. Han hablado del programa en sentido general. Bueno, ahora yo me lo estoy cogiendo para mí. Bueno, yo me lo cojo para mí. Cuando tú hablas del programa, solo, tú estás hablando de todo lo que participamos aquí. Por eso, pero nosotros, no fue solamente a Rubén López. No fue solamente a Rubén López, hablaron con varias personas le han dicho lo mismo. Y no lo han dicho una sola vez, lo han dicho en varias ocasiones. Sí. Y el pobre Rubén nunca se lo había, esperaste que nunca lo habían amenazado y le dio hasta fiebre. Creo que el pobre está recurrido en su casa con fiebre. Rubén es un hombre de Dios. Rubén me llamó, yo lo llamé y le dije, Rubén, ¿cómo estás? Y me habló como llorando y yo, pero Rubén, ¿qué te pasa? Pero ya yo sabía que lo habían amenazado, que habían mandado una amenaza. Y ¿por qué tú estás llorando? No, yo no estoy llorando. Es mi hermano Rubén. No, es una broma. Con nuestro hermano Rubén. Sí. Me dijo que fue que le dijo como que ¿qué fue el término que utilizaron? De que cuidado que no pasaba igual que a los periodistas. No, ¿Pero a qué periodista se refirió? ¿A Orlando Martínez? No, él se refirió al caso. Han matado muchos periodistas. Se refirió tal vez específicamente al caso porque también la gente no se documenta de lo que va a hablar. Sí, ¿de qué periodista fue? No se documenta. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí para pero asumamos que son los periodistas del trágico suceso de aquí de San Pedro de Macorís, en una emisora hermana y vecina, icónica, emblemática de San Pedro también, como esta Radio Dial. Imaginamos que fue a ese. Bueno, pero lo que pasa es que cuando la gente no tiene argumentos. Pero no mencionaron nombres, sino de periodistas. Entonces, hablaron de los periodistas. Pero de periodistas que han sido matados por el poder, por los denuncias. Que creen que tienen el poder. Y algunos que están bajo juicios, que lo están ¿cómo podemos decir? Amedrentándolos. Entonces, bueno, nosotros no somos periodistas. Nosotros somos conductores de un programa, de productores.
los cuales lamentablemente hemos tenido que estar diciendo las cosas que no se están haciendo correctas porque van en detrimento de la producción del ingenio, de la subsistencia de cientos de hombres de trabajo y de trabajadores y de comunidades cañeras que están siendo afectadas por la razón de que ese ingenio no esté muriendo. Entonces, si los funcionarios de turno de este momento, que están de paso, porque son de paso, y en este caso, me dijo Rubén que el que le dijo eso fue el jefe de Colón, el jefe de campo. ¿Cómo se llama el jefe de campo? No personalice ya, porque... Pero fue, sí, no, él me dijo que el jefe de campo le había dicho que fue quien le dijo a él. Es que lo han mencionado varias personas. Sí. Y no queremos personalizarlo. Ahora lo que quisiéramos. No, eso no es personalizado. Es que el que le dijo eso a Pedro Rubén, Tellería, sí, me acordé. Entonces, que está como jefe de campo. Sí, pero vámonos también, vámonos al detalle, y es como yo decía ahorita, que al que le sirve el sombrero que se lo ponga. Si tú eres ladrón, poniendo un ejemplo hipotético, si tú robas, y aquí se habla de robo, tú no robas, si tú no robas no tienes por qué sentirte aludido. No. Entonces, si yo responsablemente hice una denuncia de que no es una práctica nueva, ¿verdad? Siempre algunos desaprensivos se prestan o intolerantes para desaprensivos se prestan para establecer mafias, se prestan para hacerle propuestas indecentes a colonos de verdad, a colonos probados, a colonos certificados que resisten cualquier prueba, se prestan para hacerle propuestas indecentes y que, es verdad, porque el cuestionamiento que yo hice, si ustedes dicen que molieron casi 100,000 toneladas de caña, ¿dónde está el azúcar? Porque no apareció el azúcar. 100,000 toneladas de caña a un rendimiento ponderado, no le vamos a poner de un 10, que debería ser lo mínimo, no le vamos a poner un 10, pongámosle un 5, deberían ser unas 5,000 toneladas de azúcar. ¿Dónde está ese azúcar? Entonces cabe dejar la interrogante, que si se está moliendo caña en papeles, al que le sirve el sombrero que se lo ponga, y el que tenga cómo demostrar lo que venga aquí. ¿Por qué? Porque lo único que se está evidenciando es, hay mucha incapacidad gerencial o hay trasiego de caña. Al que le sirve el sombrero que se lo ponga. Explícame eso que de caña en papeles, yo no entiendo eso. Enrique, vamos a respetarlo, que tú eres un colono viejo. Lógicamente. Es que la llevan en un papel. Entiendo tu preocupación, Enrique. Entiendo tu preocupación. Pero tendríamos, yo entiendo tu preocupación. Sí. Y yo lo que estoy diciendo, que me expliquen a mí que si son 100,000 toneladas de caña, ¿dónde está el azúcar? ¿Dónde está la melaza? Ya. Porque no apareció. Okay. Y hago la especulación de que entonces, si no, pues entonces lo que están es moliendo papeles diciendo que por ahí entró la caña y no entró. O sea, tú dices que en los papeles anotan que entraron 245,000 toneladas de caña, que debieron de hacer por lo menos, ¿cuántas toneladas de azúcar? 15,000. 15,000. Y que en los libros... No, pero vámonos a los números reales. Están 98,000 toneladas de caña. Sí. Y lo que hay son 986 toneladas de azúcar. No se compadece. No se corresponde. Porque deberían de haber 7,000 y pico de toneladas. No, pero vayámonos al rendimiento ponderado promedio que ha tenido el ingenio en los últimos años, un 5. En los últimos años, no de esta gestión. En los últimos años, en los rendimientos de Milito para atrás, Milito y Miguel Herrera para atrás, de Milito para acá, de un 5, ahora, en esta gestión no han pasado de un 2% de rendimiento. Ya. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿dónde está el azúcar? Porque presumimos... Es el mismo ingenio, sí. No le han gastado un peso. Bueno, perdón, ellos dicen que le han gastado mucho dinero. Es el mismo ingenio. Dicen que le han invertido 1.200 millones.
totales. Y por la boca del director. ¿Dónde están los resultados? No, hay mucha publicidad en radio, prensa, televisión, revista, todo. Entonces, ¿dónde está la mejoría? Pero la pregunta, ¿dónde está el azúcar? La mejoría para el director es la pintura, el asfaltadito que le hicieron a los callejones. Estatuas, jardinería, parqueo. Pero la factoría no. Ahí no se le entra dinero, que es lo que hemos dicho. Si tú con lo que ganas es con azúcar, ¿a dónde tú tienes que hacer la inversión? Es a donde se produce el azúcar. ¿Y a dónde se produce el azúcar? En el campo, con buenas variedades de caña. ¿Y quién saca el azúcar? La factoría. Entonces esa factoría tiene que estar en condiciones para sacar ese azúcar, para tú poder celebrar y presentar éxito, pero no quieran presentar éxito con pintura, con tencitos y con cosas que no vienen al caso con la producción. Que sí se lo merece el ingenio si estuviera produciendo azúcar, claro. Haciendo charlas, haciendo charlas. Tú tienes Central Romana, que es un jardín, pero Romana produce azúcar con que hace ese jardín en sus entornos. Mucho más de 100 años. Y tuvo dinero y eso para es hacer paulatinamente. Sí. Las inversiones son paulatinamente. Central Romana tiene hasta un policía de tránsito dentro de sus instalaciones, pagado por ellos. ¿Entiendes? No oficial, pero sí una persona que hace las veces de dar vía para que no hayan accidentes. Entonces, dentro de sus instalaciones, un cuartel de bomberos, cuando hay una emergencia, ese policía de tránsito para todo el mundo. Eso da gusto verlo. Ahora, es una empresa rentable que tiene resultados para poder pagar eso, para dar bonificaciones a su personal, mucho dinero, para pagar un precio justo a los productores de caña, a sus colonos, para garantizarle a su colono: mire, usted tiene, Enrique, 10 tareas, usted va a tirar 50 toneladas de caña, venga que se la vamos a recibir de tal fecha a tal fecha. Pero Esta es su programación de cosecha. solamente eso, esos caminos, que tú puedes andar 100 y pico en esos caminos. No, y han invertido en la comunidad en otras áreas de desarrollo, como el turismo, como muelles, aeropuertos, zona franca, Han desarrollado inmobiliario. Convirtieron a Romana en lo que es hoy, una marca país. Un ingenio que Ese hace nombre. 30 años molía menos de 5.000 toneladas de caña, diaria, molía menos de 1 millón de toneladas, y ese desarrollo ha sido, lógicamente, fruto de su trabajo, no en detrimento de sus productores, no en detrimento de sus trabajadores, no echándole la culpa a factores del medio ambiente, no echándole la culpa a que los trabajadores ganan demasiado, a que los suplidores ganan demasiado. No, trabajando, pagando precios justos, salarios justos, pagándole a tiempo a sus suplidores, pagándole a tiempo a sus contratistas. Confianza. Administrando tierra de colono y dando tierra de ellos a administrar a colono también. Y han tenido éxito. Entonces, ¿por qué? Otros no pueden. ¿Por qué el Ingenio Porvenir no puede? ¿Por qué la negativa de cumplir con el mandato del presidente de crear las condiciones para un fideicomiso, una alianza público-privada, un proyecto cooperativo con el Ingenio Porvenir, como el presidente comprometió con los colonos en noviembre del año 2022? Lo reafirmó en mayo del 2023 y no ha habido forma humana de cómo dar seguimiento a todas esas disposiciones del presidente, violentando los mandatos que dio el presidente. Por eso es que yo tengo que decir que no hay confianza en ese señor, porque ese señor, lo primero que cuando llegó al CEA, la primera reunión que tuvo con los colonos, dijo: no, todos los meses vamos a tener una reunión de trabajo donde nos vamos a sentar a poner las cosas sobre la mesa. Pasaron 5 meses. No, vamos a hacer una actividad para nosotros ponernos demostrarles, vamos a hacer una actividad tipo feria. Hicimos la actividad, nos complacimos. Esa actividad fue por proselitismo político.
del señor Rafael Burgos Gómez, y ese señor inmediatamente terminó esa actividad. Duró 2 meses sin contestarle a los colonos, hasta que tenía otra actividad en el CEA, donde el Consejo de FEDOCA resolutó: si nosotros tenemos 2 meses, ya tenemos casi 7, 8 meses de gestión de usted, y no nos hemos podido reunir. Entonces ahora usted nos está llamando para que vayamos a una actividad de reinauguración del CEA. Pero usted no ha podido tener una reunión con nosotros y ya estábamos a punto de hacer SAFRI, en el ingenio no se estaba haciendo nada, que es la misma situación de ahora, es la misma situación. 3 años llevamos en lo mismo. Repitiendo el mismo librito. Cónchale, cambio por lo menos. Entonces, eso es... El guión. Eso es que no aprende. O que no quiere aprender. No, es que le da resultado, le da resultado, mete 2 o 3 tontos útiles en la nómina. 2 o 3 tontos útiles en la nómina. Y esos 2 o 3 tontos útiles van a hacer el bulto y el coro siempre. Para justificar que gastó 1.200 millones cuando uno no ve ese dinero en el ingenio invertido. Pero lo que nosotros todos queremos, uno no lo que ve, de verdad, donde se invierten 1.200 millones de pesos en un ingenio viejo como ese, oye, se ve porque se ve. Hasta el brillo de las piezas nuevas se ve. Pero aquí, pero yo te voy a decir una cosa, yo soy ingeniero civil y agrimensor de profesión. Y yo no he visto ahí, yo le hago un presupuesto a esos contencitos que hizo y ese chin de asfalto que tiraron ahí. Ay, papá. Óyeme, mi hermano, eso no llega ni a 5 millones de pesos. Ay, papá. ¿Me entiendes? Entonces, visualmente, y esa pintura que le pusieron a esos cines viejos que pusieron ahí, porque ni siquiera cambiaron el cine. Imagínense ustedes, señores. Una pregunta, Enrique, tú que frecuentas mucho por el ingenio. Yo, por el ingenio. Cerca del ingenio, pasa por ahí. Paso, todo sí. el que está en San Pedro, vamos a decir, de la avenida Francisco Alberto Yo paso Camaño. mucho, sí paso mucho por ahí, pero cuando yo voy para aquel lado siempre, bien, para obviar. Por lo menos tú llegas al local donde está la plaza de los colonos de la estación de Colonos del Este. Tú llegas ahí todos los días. Y de ahí se ve el ingenio, la chimenea del ingenio. Sí, claro. ¿Tú te has fijado que la chimenea del ingenio se está cayendo a pedazos? Sí, ni siquiera eso tiene mantenimiento. Entonces, lo importante es van a esperar que haya una catástrofe, que muera un trabajador ahí, porque no le están dando el debido mantenimiento a esa chimenea. Mira, yo lo que espero es que en algún momento alguien le pase una auditoría a la gestión de Rafael Burgos Gómez en el Ingenio Porvenir. Y que sea un gobierno serio y donde funcione la justicia sin política. Para ver qué va a pasar. Un Bukele, alguien parecido a Bukele. Yo aspiro a un Bukele. Bueno, pero en esta situación es lamentable. Nosotros estamos aquí gritando como los chivos, gritando porque nos están quitando el pan, nos han quitado el pan de la mesa de nuestra familia. Lamentablemente no han quitado el pan. Yo digo que no lo han quitado porque yo tengo caña sembrada y yo no puedo decir que vivo de la caña. Yo no sé quiénes pueden decir que viven de la caña 100% en las situaciones que estamos. No solamente es el problema del ingenio, tenemos el problema también de los braceros, que hoy tenemos más migrantes que en toda la historia de la República Dominicana. Y tú encuentras migrantes
que son los que se dedican a esas labores, en todos los barrios, en todas las escuelas llenas de niños, de migrantes, los hospitales, y tú no encuentras un trabajador, y no hay un trabajador en el campo suficiente para hacer las labores. Entonces, lamentablemente, creo que hay problemas por donde quiera. Por donde quiera tenemos graves problemas. Entonces, se agrava más cuando tú tienes una factoría que no te puede transportar la caña, que no te puede ayudar a cortar, a cosechar, que no te muele la caña, que te dice a ti, no, trae la caña que yo te la voy a pagar y no te preocupes si hay que no azúcar te da, o no. no te da ninguna seguridad. Pero aquí, cuando a mí me dicen eso, yo me aquí, pongo chivo porque, aquí, óyeme, ¿cómo tú me vas a pagar la caña a mí si tú no estás haciendo azúcar? Aquí los ingenios se desarrollaron. Esa revolución industrial, que te faltó esa parte cuando mencionaste, esa revolución industrial cuando vino, que se quería desarrollar, que se impuso Las instalaciones ese sistema, la gente, siempre los cambios, las actualizaciones, siempre son, muchas veces son traumáticos. Sí, claro. Pero, tenemos más de 100 años de historia, Sí. de allá aquí. Pero esa gente vinieron demostrando, no, Enrique, si tú tienes tu tierra, nosotros te la trabajamos, te la desmontamos, te desmontamos y te la acondicionamos, te la sembramos de caña, tiramos la caña y te pagamos por una ley. Y eso, tenemos 100 años de historia. Lógicamente, instalar un sistema de tal magnitud como fue instalar el sistema de la industria azucarera moderna En esa época. en esa época, porque venimos de otro proceso más traumático, Sí. que hubo hasta esclavización. Sí, Entonces, ya en esa época moderna, donde vino la revolución industrial, poco a poco se demostró, bueno, que era un sistema que funcionaba. Todavía hay colonias que vienen de generación en generación que todavía están bajo ese esquema. Sí, claro. Todavía están bajo ese esquema. Las mismas generaciones, con la misma familia, bajo ese esquema. Que han cambiado, que ya no es esta familia, pero la tierra está ahí, A en la los misma hijos, tierra. a los nietos. No, y tal vez la familia cambiaron, Pero está en la misma tierra. pero son la misma tierra, Sí. bajo el mismo sistema. Sí. Entonces, cuando yo hablo de confianza, es por lo que tú estás precisamente diciendo y por lo que hemos dicho siempre en este programa. Si tú no le estás dando mantenimiento a tu caña y los facilitadores que tú tienes te dicen, no importa que no se haga azúcar, no importa que no se muela, despreocúpense, no importa que no se dé mantenimiento. ¿De dónde van a pagar? Porque se supone que el pago sale de la producción. El CEA no tiene partidas presupuestarias adicionales. El CEA es autosuficiente. Es autogestionable y debe agenciarse sus propios recursos, su propio presupuesto. Después de la mal llamada capitalización y privatización de las empresas privadas, al CEA no debió haber tenido partida presupuestaria adicional, no debió haber tenido recursos, porque se supone que la capitalización fue para eso. Pero no siempre las cosas son color de rosa. La capitalización, solamente queda un ingenio operando de esa capitalización. Solamente queda un ingenio operando que está operando con eficiencia. Este año dio cátedra de rendimiento Barahona. Lógicamente, tuvo unos años, incluso tuvo que cambiar la participación accionaria, y tuvo unos años difíciles, el 2002, el 2001, 2002, y después en el 2003 cambiaron y entraron nuevos inversionistas con una contraparte de lo que ya estaban.
pero Barahona sigue viento en popa, dando cátedra. Este año dio cátedra de buenos rendimientos. ¿Qué rendimiento tuvo Barahona? Sobre 11, Y 11.40 y casi si 11.50. está moliendo 5.000 tonos de caña diaria. Barahona molió 789.000. Sí, Con 86.000 toneladas, 86, 89, no recuerdo bien el dato, de azúcar. O sea, rendimiento sobre 11.40, creo que 11.48, si mal no recuerdo. Entonces, porque Porvenir no puede. Usted se imagina que Porvenir hubiese podido moler alrededor de unas 350.000 toneladas de caña que tienen los colonos. Bueno, mira. No vamos a esperar y la- rendimiento y la- y de la- sobre 10. Y las que podemos producir. No, claro, porque es como digo, Y las que podemos es producir. como digo, si no se está invirtiendo ni siquiera en la reparación del ingenio, y lo que están es haciendo bulto como hicieron la semana pasada, 10 tubos creo, 10 medio tubos porque no eran tubos completos, 10 medio tubos, como alrededor de 10 a 12 pies son los tubos. Tubos completos son de 30 pies, ¿verdad? Y llegaron ahí publicitando eso. De la cosechadora no han subido una foto nunca. ¿Por qué no subió una foto de la cosechadora? Nosotros los colonos, solamente los colonos, nosotros podemos producir unas 350.000 toneladas de caña para el ingenio Porvenir. La tenemos actualmente. No creo que la tengamos Sí. en este momento. No, pero saquemos una cuentecita. Eh, ¿Cuántas se le vendieron a Porvenir este año? Dicen, un grupito de colonos que solamente ellos vendieron 44.000 toneladas a Porvenir. Vicini, 160.000 toneladas. Van 200.000. Alcohol fino, sobre 50.000 toneladas. 45 aquí. ¿Y cuántos colonos? 150 allí, 150. 250.000 toneladas. Sí. ¿Cuántas se le quedaron a los colonos? Te puedo mencionar. La finca de Alcibiades de Tavares se le quedó. Debió perder, incluso decidió renovar lo poco que tiró. Debió tener más de 8.000 toneladas. La de mi papá que está al frente, debió tener unas 1.000 y pico de toneladas ahí. La de Mario Carbucia, el doctor Mario Carbucia, lo de Marito, por la confianza. La del doctor Mario Carbucia debió tener unas 8.000 toneladas. Y Mario, está tan buena la caña. Es grande la finca. Esa finca la conozco yo. Sí. Y así sucesivamente. Sí. Por mencionarte tres colonos, por mencionarte tres colonos. Aún con la crisis que hay. Tres colonos que no pudieron tirar su caña, que no la pudieron tirar. Y yo no llevé caña al ingenio este año. No, pero Yo en Matepalma donde tú eres y pasa todos los días, la caña de colono se quedó toda. Se quedó, sí, casi toda. Entonces, Casi toda. O sea que- sobrepasamos las 350.000 toneladas de caña. Sí, Ahí está. sí, pasa. Y este ingenio, este ingenio sí, de 3.500, ponle 3.000 que en buenas condiciones que se tire de diaria por 180 días de zafra, ¿verdad? Estaríamos hablando que el ingenio podría moler 540.000. El ingenio Porvenir, en los últimos... Y nosotros podemos, esa 350 que tú dices, la podemos llevar fácilmente a 400 y algo. Pues hay tierra, porque las tierras están ahí. No. Recientemente se hizo un levantamiento que hay disponibles tierra con vocación cañera. Mira, van a ser las 9. Y Permíteme el tema que dejamos... Permíteme de este dato. Sí. Tierra con vocación cañera, recientemente se hizo un levantamiento. Tierra con vocación cañera, que todavía es recuperable, la caña que está, la que es, hay 20.000 hectáreas. Ya. 20.000 hectáreas. Tierra con vocación cañera, en un rango de no más 75 kilómetros cuadrados. Ese levantamiento, con datos, así que esa es tu área, con datos, con levantamiento, con mapa, con títulos,
papeles, planos, se hizo ese levantamiento. 20.000 hectáreas. Eso es fruto de unos trabajos que se han estado haciendo. Estudios. Bueno, trabajo, porque es un trabajo que hay un levantamiento que han estado haciendo unas personas. Yo no estoy autorizado a dar mayores detalles, pero se hizo ese levantamiento. Contamos con 20.000 hectáreas en este momento. Convocación cañera, en la que tienen ese levantamiento, ese trabajo, ese estudio, se está determinando cuáles tienen caña, cuáles no tienen caña, cuáles hay que desmontar, cuáles no hay que desmontar, cuáles hay, porque ya cuando se habla de desmonte teníamos que hablar en el 1918, ¿verdad? Sí, ahora es renovación. Entonces, mira, ya son las 9, hay que ya concluir el programa y un tema que nos habíamos comprometido a iniciarlo, lo vamos a dejar para iniciarlo en el otro programa, o tratarlo en el otro programa, que es sobre Fedoca y su gestión. Lo vamos a tratar en el próximo programa, que es un tema para mí importante. Ya son las 9, vamos a invitar como siempre a todos nuestros radios oyentes a estar en sintonía con nosotros el próximo programa de 8 a 9 de la noche. Con ustedes, Enrique Sosa. Juan Pablo Ortiz, muchas gracias. Les invitamos a que el próximo jueves nos acompañe en otra entrega más de La Voz del Colono de la